Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de las dislipidemias. Para el año 2017, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología sacaron las guías para el manejo de la dislipidemia y la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y para el año 2018, tanto el Colegio Americano de Cardiología como la Asociación Americana del Corazón lanzaron la guía de práctica clínica para el manejo de la hipercolesterolemia. En el año 2019, la Sociedad Europea de Cardiología lanzaron las guías de práctica clínica para el manejo de las dislipidemias y la modificación de los lípidos para la disminución del riesgo cardiovascular. Acá en Colombia, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular lanzaron las recomendaciones del panel de expertos sobre la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias en la población adulta en Colombia. En cuanto al diagnóstico de las dislipidemias, se realiza mediante el perfil lipídico. El perfil lipídico contiene los siguientes: el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL, el colesterol no HDL, que es la resta del colesterol total menos el HDL, y los triglicéridos. Por lo general no es necesario solicitar el colesterol LDL, ya que cuando los triglicéridos se encuentran por debajo de 400 miligramos por decilitro, se puede calcular mediante la fórmula de Friedewald el LDL de la siguiente manera: el colesterol total se le resta el HDL y se le resta los triglicéridos divididos entre 5 y da el colesterol LDL. Cuando los triglicéridos están por encima de 400 miligramos por decilitro, se debe solicitar el colesterol LDL directamente. El perfil lipídico no requiere realizarse en ayunas. Solamente es necesario cuando hay hipertrigliceridemia por encima de 400 miligramos por decilitro. En cuanto al diagnóstico de las dislipidemias específicamente, vamos a tener en cuenta que la hipercolesterolemia es una concentración de colesterol LDL por encima de 160 miligramos por decilitro, y vamos a considerar que está muy alto cuando la concentración está por encima de 190 miligramos por decilitro. Lo óptimo en población general es que se encuentre por debajo de 100 miligramos por decilitro. Tengan en cuenta que no es colesterol total, sino es colesterol LDL. El colesterol HDL se considera que está bajo cuando la concentración es menor a 40 miligramos por decilitro. En cuanto a la hipertrigliceridemia, vamos a hablar que existe hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos se encuentran por encima de 200 miligramos por decilitro. Ojo, entre 150 a 199 es el borderline, pero se diagnostica que hay hipertrigliceridemia por encima de 200 miligramos por decilitro y se considera que se encuentran muy altos por encima de 500 miligramos por decilitro, y la meta en todos los pacientes en la población general es que tengan unos triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitro. Se considera hipertrigliceridemia severa a unos triglicéridos por encima de 885 miligramos por decilitro y la hipertrigliceridemia muy severa por encima de 1770 miligramos por decilitro. El riesgo de pancreatitis con la hipertrigliceridemia, según estudios poblacionales, vean que hay una incidencia de 5.5 por cada 10.000 personas que han tenido los triglicéridos entre 177 y 265. Cuando superan los 885 hasta los 1770, hasta el 3% de la población han presentado pancreatitis. Y para aquellas personas que han tenido los triglicéridos por encima de 1770, hasta un 15% han presentado pancreatitis. En una cohorte alemana
Pacientes que han presentado triglicéridos por encima de 1000 miligramos por decilitro, hasta el 19% presentó pancreatitis. ¿A qué le llamamos o a qué nos referimos con dislipidemia mixta? A la presencia de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, es decir, un colesterol LDL por encima de 160 y unos triglicéridos por encima de 200 miligramos por decilitro. En la población pediátrica, en los niños y los adolescentes, se considera un colesterol LDL alto cuando se encuentra por encima de 130 miligramos por decilitro y no 160 como en la población general. De igual manera, se considera un perfil lipídico anormal en la población pediátrica cuando el colesterol total está por encima de 200 miligramos decilitro, los triglicéridos por encima de 100 hasta los 9 años y hasta los 19 años por encima de 130. El HDL se encontrará bajo, igual que los adultos, menor a 40 y el colesterol LDL, como les dije, mayor o igual a 130 y el colesterol no HDL por encima de 145. Hay que tener en cuenta que la etiología de las dislipidemias se diferencian en causas primarias y secundarias. Dentro de las causas primarias hay que tener en cuenta las que causan solo hipertrigliceridemia aislada o las que causan hipercolesterolemia aislada, las que causan dislipidemia mixta y el HDL bajo aislado. Dentro de la hipertrigliceridemia habrán causas más que todo familiares, heredadas, genéticas, al igual que la hipercolesterolemia, la que más vamos a encontrar en el medio colombiano es la hipercolesterolemia familiar, y dentro de la mixta, la hipercolesterolemia o la hiperlipidemia familiar combinada, la disbeta-lipoproteinemia y algunas variantes genéticas. Ahora bien, dentro de las causas secundarias y por lo tanto las más frecuentes en población colombiana son la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, una dieta rica en carbohidratos, los pacientes con obesidad, pacientes con resistencia a la insulina, es decir, prediabetes, pacientes con consumo crónico de estrógenos, alcohol, beta bloqueadores, pacientes con VIH con inhibidores de proteasa, corticoides, retinoides, por ejemplo en pacientes con retinoides para el manejo de acné, resinas de unión de ácidos biliares, antipsicóticos, lipodistrofias, diuréticos tiacídicos, esteroides anabólicos e inmunosupresores, pacientes con enfermedad hepática, pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias crónicas como artritis reumatoidea, psoriasis, lupus, pacientes con síndrome nefrótico, la acromegalia y el síndrome de Cushing, la infección por VIH y la infección por el virus de la hepatitis C. Esta es una tabla más extensa por si quieren darle pausa y leer una por una. De igual manera, hay que tener en cuenta en cuanto a las dislipidemias hereditarias que las más frecuentes son la hipercolesterolemia familiar, tanto homocigota como heterocigota. Y vean la prevalencia, por ejemplo, de la heterocigota. Se presenta en 1 de 200 a 250 personas en el mundo. Y la homocigota, 1 en cada 160.000 a 320.000 personas en el mundo. Por lo tanto, si ven esta prevalencia en el mundo, imagínense cómo se encontrará Colombia. Las causas son mutaciones en genes específicos que codifican para proteínas implicadas en el metabolismo de los lípidos y que pues por lo tanto procurarán para la hipercolesterolemia, como por ejemplo los receptores de LDL, la apolipoproteína B y el PCSK9. Tengan en cuenta los criterios de hipercolesterolemia familiar. Por si algún día tienen una sospecha de esta patología,
pueden aplicar estos criterios donde se encuentran criterios de historia familiar, de historia clínica, al examen físico, en las concentraciones de LDL y se pueden realizar análisis de DNA específicos. Sin embargo, vean que podemos contar con la presencia de una medición del perfil lipídico, encontrar hallazgos al examen físico, tener historia clínica, antecedentes y una historia familiar. Se suman los puntajes y el diagnóstico definitivo es por encima de 8 puntos, un probable de 6 a 8 puntos y un posible entre 3 a 5 puntos y por lo tanto menor a 3 se descartará la patología. ¿Cómo se realiza el tamizaje del perfil lipídico en Colombia? Tengan en cuenta que como médicos generales deberemos solicitar un perfil lipídico una vez cada 5 años en población mayor o igual a 20 años. Y si no se ha realizado nunca un perfil lipídico, pues deberemos solicitarlo. Sin embargo, esto es en población sana, pero ahora en ausencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, el tamizaje será en individuos de 45 a 65 años, se realizará una vez cada 1 a 2 años, es decir, anual o cada 2 años, y se recomienda un tamizaje más frecuente, es decir, cada 6 meses en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovasculares. Para las personas adultos mayores por encima de 65 años, se va a realizar el tamizaje anual para aquellos con factor de riesgo desde 0, o sea, ninguno, a un factor de riesgo. También debemos realizar el tamizaje a todos los pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico, síndrome de ovario androgénico o poliquístico, enfermedad cardiovascular aterosclerótica o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, es decir, infarto agudo de miocardio, síndromes coronarios crónicos, cardiopatía isquémica, etc. Así como historia de falla cardíaca y enfermedad renal crónica. En cuanto a la recuerden que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbilidad y mortalidad en Colombia y en el mundo, que es responsable de más de un tercio de las muertes en los mayores de 35 años, y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica incluye estas tres, tanto la cardiopatía isquémica, es decir, los síndromes coronarios agudos y crónicos, la enfermedad cerebrovascular isquémica y la enfermedad arterial periférica. Recuerden que la presencia de la placa aterosclerótica está directamente asociada con la elevación de los niveles de colesterol LDL, es decir, con la hipercolesterolemia. Y por lo tanto las dislipidemias es uno de los principales factores de riesgo que nosotros podemos modificar para prevenir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Por lo tanto, el LDL es el parámetro lipídico que más se asocia con la enfermedad cardiovascular. La reducción de los niveles de LDL reducen el riesgo cardiovascular. A mayor reducción del LDL, mayor reducción del riesgo. La intensidad de la terapia hipolipemiante debe ser siempre ajustada según el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y el manejo hipolipemiante será con las estatinas, los cuales son una estrategia más efectiva que otras. Vean cómo la hipercolesterolemia contribuye a la muerte de más de 2.6 millones de personas en el mundo cada año. Europa es la región con más presencia de hipercolesterolemia en el mundo, con más de 130 millones de personas y más de 4 millones de muertes cada año. Estados Unidos, con más de 100 millones de personas, tienen hipercolesterolemia. La prevalencia de la hipercolesterolemia se ha estimado del 14% en población latinoamericana y en Bogotá la prevalencia de hipercolesterolemia se estima del 19.1%. En cuanto al metabolismo de los lípidos, recuerden las características de las lipoproteínas mayores. Entre menos densidad, por lo tanto, más contenido lipídico tendrán y entre más densidad, mayor contenido proteico tendrán. Vean cómo los kilomicrones tienen hasta un 95% de triglicéridos y vean cómo el colesterol LDL tendrá
mayor cantidad lipídica, desde el 50% para triglicéridos y el 50% para colesterol. Y vean como el LHDL tiene desde un 15 a un 25% de triglicéridos, un 15 a un 25% de colesterol y un 20 a 30% de fosfolípidos. Tengan en cuenta también las apolipoproteínas mayores como la B48, la B100 y la A1 y la lipoproteína A. Ahora bien, en cuanto a la vía endógena, el hepatocito de por sí y la mayoría de células en el cuerpo pueden sintetizar su propio colesterol. A partir de la glucosa, en el ciclo de Krebs se va a producir acetil-CoA, que después por otros pasos enzimáticos se va a producir hidroximetilglutaryl coenzima A y gracias a la enzima reductasa se va a convertir en mevalonato, luego en escualeno y por último la conversión a colesterol. Este colesterol puede formar nuevos lipoproteínas y ensamblarse a las lipoproteínas de muy baja densidad, es decir, las VLDL, que se exportan de nuevo a nivel de la circulación y pueden viajar ya sea a ser convertidas por la lipoproteína lipasa en remanentes de VLDL, es decir, las IDLDL, y ser obtenidas o captadas por el músculo y o el tejido adiposo con las mismas funciones que los remanentes de kilomicrones, es decir, para gasto energético o como para conservación de energía. Por otro lado, las remanentes de VLDL, es decir, las IDL y los remanentes de kilomicrón se pueden transformar en LDL, es decir, el colesterol de baja densidad. Y el aumento de la concentración del colesterol de baja densidad es un factor para que sea captado por los macrófagos a nivel subendotelial y se ha convertido en células espumosas y pues contribuye a todo el mecanismo fisiopatológico de la aterogénesis. Tengan en cuenta también que el LDL se puede captar de nuevo a nivel hepático gracias al receptor de LDL. Tengan en cuenta después también que explicaremos cómo la PCSK9 impide o aumenta la degradación de este receptor y por lo tanto si no hay receptor que capte las LDL pues va a aumentar las concentraciones del colesterol LDL en la sangre. Y como fármacos como los inhibidores de PCSK9 van a impedir que se recicle y se degrade el receptor de LDL, por lo tanto disminuyendo las concentraciones de colesterol LDL. Vean acá de nuevo, vean cómo la partícula de LDL llega a la membrana del hepatocito y el receptor de LDL lo internaliza mediante endocitosis, degrada el colesterol LDL y lo vuelve a llevar a la membrana celular para que ésta pueda obtener una nueva partícula de LDL. En cuanto a la fisiopatología de la aterosclerosis, tengan en cuenta que es diferente la arteriosclerosis de la aterosclerosis. La arteriosclerosis son tres componentes específicos de patologías en el vaso sanguíneo. Uno es la aterosclerosis, dos es la arterioloesclerosis que se presenta en pacientes con hipertensión arterial y es por fibrosis de toda la capa media del vaso sanguíneo. Y otra, por último, la arteriosclerosis de Mongever, que es otra patología diferente. En este caso, la aterosclerosis está caracterizada por lesiones en la íntima del vaso sanguíneo arterial, llamadas ateromas o ateromatosis o placas ateroscleróticas, y pueden invadir la luz vascular y pueden tener una ruptura, la que causaría una oclusión súbita del vaso sanguíneo. Esta es la estructura básica de una placa aterosclerótica. Vean cómo por debajo del endotelio vascular,
de la membrana endotelial se encuentra un infiltrado de células espumosas, es decir, los macrófagos llenos o repletos de lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos, así como infiltración arriba de músculo liso vascular, infiltración inmunitaria por linfocitos y depósito de colágeno, elastina, proteoglicanos y neovascularización, con un centro de necrosis debida a debris celulares, cristales de colesterol y las mismas células espumosas, al igual que el depósito de calcio. Vean entonces cómo se encuentra un vaso sanguíneo normal, donde no hay infiltración de ninguna especie, y como en respuesta a una lesión vascular o endotelial, hay adhesión plaquetaria y de monocitos circulantes. Vean cómo después de la activación plaquetaria, de la infiltración por los monocitos y conversión en macrófagos, estos se activan y hay una migración de las células musculares lisas hacia la íntima. Después hay endocitosis de los lípidos circulantes, por eso la hipercolesterolemia contribuye a que se endociten estos lípidos por los macrófagos, se convierten en las células espumosas y por los miocitos con activación posterior también. Y por último vean cómo la proliferación de las células musculares hacia la íntima debajo del endotelio vascular, esto contribuye a que se forme una capa infiltrativa muy grande con una zona central de necrosis, infiltración leucocitaria y formación de continua de células espumosas y al desarrollo de la placa aterosclerótica. Vean cómo estos preparados histológicos, esta es solamente la luz vascular y toda esta es la infiltración de la placa aterosclerótica con el centro necrótico y la infiltración por las células musculares. Vean también que la parte genética está implicada en la aterosclerosis y no solamente es por factores de lesión vascular, sino que también hay genes localizados específicos que contribuyen a todos estos procesos de infiltración, quimiotaxis de la placa aterosclerótica. Vean cómo el LDL es el conductor primario de la aterogénesis, vean cómo el aumento de la concentración plasmática de colesterol LDL contribuye a estrés oxidativo por activación de especies reactivas del oxígeno, de mieloperoxidasas, de lipooxigenasas y activación de la reducción de metales pesados, así como modificación enzimática de proteasas, lipasas que contribuyen a la agregación plaquetaria y así como a contribuir a la activación de los monocitos en macrófagos, a la captación de los macrófagos de todas estas lipoproteínas, a oxidarlas y a generar un estado proinflamatorio, protrombótico. Tengan en cuenta también que existe una respuesta inmunológica tanto celular como humoral en la aterosclerosis. Vean que los LDL oxidados activan a las células dendríticas que ellas a su vez van a activar a los linfocitos T y va a diferenciarlos en linfocitos T2, en linfocitos TH1, en linfocitos TH17, que a su vez van a contribuir con toda la patología de la infiltración, quimiotaxis en la placa aterosclerótica, así como la activación de la inmunología humoral con activación de linfocitos B1 y B2 y producción de anticuerpos contra las LL oxidadas como tipo IgG, así como producción o síntesis de inmunoglobulinas tipo M contra las LL oxidadas que van a contribuir también a todo el proceso inflamatorio en la placa aterosclerótica.
Y vean que no solamente el colesterol LDL está implicado en la aterogénesis, sino también los triglicéridos, promoviendo la activación de linfocitos T, que contribuyen a disfunción endotelial, a coagulación, a la regulación de las citoquinas y a un estado proinflamatorio. Esta es la evolución clínica de una placa aterosclerótica, entonces puede generarse un aneurisma y romperse, es decir, no generarse la erosión en la superficie de la placa, sino generarse un aneurisma en una porción no implicada en la aterosclerosis y romperse, o también ocluirse por un trombo al haber una erosión superficial o haber una estenosis crítica por tanta cantidad u ocupación en toda la pared arterial, lo que impida el flujo sanguíneo en esa porción. Ahora bien, ¿qué medicamentos hipolipemiantes tenemos a nuestro alcance? 1. Las estatinas como la rosuvastatina y la atorvastatina. 2. Los fibratos como el gemfibrosilo y el fenofibrato. Los inhibidores de la absorción del colesterol como el ezetimibe. Los inhibidores de la proteína PCSK9 como el alirocumab y el evolocumab. Secuestradores de ácidos biliares como la colestiramina y otros como los ácidos grasos omega 3 o la niacina. Vean cómo las estatinas inhiben competitivamente la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa, impidiendo así la síntesis de colesterol hepático por la vía endógena, incrementando así la expresión del receptor de LDL y por lo tanto captando más LDL de la circulación y disminuyendo las concentraciones de colesterol LDL sanguíneas. Reducen también los triglicéridos cuando se encuentran por encima de 250 miligramos por decilitro. Aparte de la disminución de la síntesis de colesterol hepático, tienen un efecto pleiotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que en la placa aterosclerótica disminuyen la inflamación y aumentan la fibrinolisis. Dentro de las reacciones adversas a estos fármacos, los más llamados son la hepatotoxicidad, aunque esta es rara, y el más frecuente de todos es la miopatía por estatinas, que es mayor si se usa concomitantemente con los fibratos, con la ciclosporina, con la digoxina, con warfarina y con algunos antibióticos de amplio espectro, así como los azoles. Las estatinas se encuentran contraindicadas en el embarazo. Vean que de todos los pacientes a quienes se les formula las estatinas, el 70 al 80% de los pacientes las toleran. Sin embargo, se sospecha de intolerancia a las estatinas hasta en un 20 a un 30%. Sin embargo, aún de ese 20 a 30%, tan solo el 5 a 6% tienen una intolerancia confirmada. ¿Cómo clasificamos entonces la miopatía por estatinas? Vean que van desde cuadros leves, igualmente como lo dije, desde mialgia, miositis hasta rhabdomiólisis. La mialgia, por lo general, la CPK se encuentra debajo del límite superior de la normalidad. Sin embargo, se diagnostica miositis cuando superan el límite superior de la normalidad. Y decimos que hay rhabdomiólisis cuando la CPK supera por 10 veces el límite superior de la normalidad y existe asociación con lesión renal aguda. Por otro lado, podemos clasificar la severidad de la elevación de la CPK en leve, grado 1, cuando está por debajo de 5 veces del límite superior, en leve, grado 2, cuando está entre 5 a 10 veces, moderada cuando está entre 10 a 50 veces y severa cuando está por encima de 50 veces del límite superior de la normalidad. Por lo tanto, los síntomas musculares asociados a las estatinas son mialgias con niveles de CK normales, desde síntomas musculares con niveles menor a 4 o 5 veces el límite superior, síntomas con niveles de CPK de 4 a 10 veces, por encima de 10 veces, por encima de 40 a 50 veces.
o en pacientes que se presentan sin ninguna sintomatología muscular, pero que hay elevación por debajo de 4 veces o por encima de 4 veces del límite superior normal. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que los pacientes con estatinas hagan miopatías? Uno es la edad avanzada, pacientes mayores de 80 años, las mujeres, un índice de masa corporal bajo o la historia de dolor muscular, articular o tendinoso en estos pacientes, historia de elevación de creatinina quinasa y la historia familiar de miopatías. Por lo tanto, todas estas enfermedades neuromusculares serán factores de riesgos para que los pacientes hagan miopatías, así como estos otros factores que están relacionados con la dosis de la estatina, el abuso de alcohol, de drogas ilícitas, de antipsicóticos, de fibratos y todos estos fármacos que se deberán realizar las respectivas interacciones medicamentosas, así como el paciente con enfermedad renal severa, es decir, una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 cc minuto, pacientes con enfermedades hepáticas agudas o descompensadas, pacientes con falla cardíaca o hipertensión arterial, el hipotiroidismo y la diabetes mellitus. Siempre hay que descartar, por lo tanto, manifestaciones sistémicas de miositis, ya sean musculoesqueléticas, gastrointestinales, cutáneas, cardíacas, pulmonares y generales. Y descartar algunas que imitan la miopatía por estatinas, como son las polimiositis y todas estas enfermedades metabólicas, inmunológicas, autoinmunes y musculares. Y vean cómo se ha propuesto un índice clínico para la presencia de mialgias inducidas por estatinas, como desde síntomas clínicos, es decir, los musculares, sean nuevos o incrementados y que no estén explicados por otras causas, después de descartar todas las que ya mencionamos, como los patrones de distribución desde simétrico en cadera, simétrico en pantorrillas, en hombros, asimétrico o intermitente, dan ciertos puntajes, como el patrón temporal, es decir, desde el inicio de los síntomas han pasado menos de 4 semanas, de 4 a 12 semanas o más de 3 meses, como la mejoría de los síntomas se da al suspender la estatina, es decir, menor a 2 semanas o 2 a 4 semanas o de haberla suspendido, o si no presentó mejoría después de 4 semanas, y cómo las recurrencias de los síntomas se dan al reiniciar la estatina. Si se reinicia antes del mes o entre 4 a 12 semanas, y por lo tanto al sumar todos estos puntajes clínicos se da una probabilidad desde probable, posible o poco probable para que se expliquen esos síntomas por las estatinas. Ahora, en cuanto al ezetimibe, el mecanismo de acción va a ser inhibir la absorción de colesterol, como vimos la proteína transportadora Niemann-Pick o NPC1L1 que se ubica en los enterocitos, es la encargada de reabsorber el colesterol a nivel intestinal. Si se inhibe, pues no va a haber absorción intestinal del colesterol y por lo tanto van a disminuir los niveles plasmáticos de colesterol, aumentar la expresión de los receptores de LDL y así disminuye el colesterol LDL. Igual que las estatinas, está contraindicado en el embarazo y en los lactantes. En cuanto a los inhibidores de PCSK9, hay que tener en cuenta que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra esta proteína. La proteína convertasa subtilicina quexina tipo 9, es decir, la PCSK9, degrada el receptor de LDL. Por lo tanto, si se inhibe mediante un anticuerpo monoclonal esta proteína, pues no se va a degradar el receptor de LDL y por lo tanto se va a mantener
el reciclaje y la disminución de las concentraciones séricas de colesterol LDL. ¿Qué anticuerpos monoclonales existen? Por ejemplo, el rituximab para enfermedades autoinmunes, o el alirocumab, evolocumab y canakinumab, que son los inhibidores específicos de la PCSK9. Entonces vean en estas gráficas cómo se explica el proceso. Vean cómo sin la acción de la PCSK9 el receptor está acá solito, luego llega una partícula de LDL, se capta la DLL con el receptor, se endocita y en el endosoma se degrada solamente el colesterol LDL y vuelve a reciclarse a la membrana celular el receptor para que una un nuevo colesterol LDL. Vean cómo la proteína, la PCSK9, hace que esta es la proteína PCSK9 y se une junto con el LDL al receptor de LDL. Y lo que hace esta acá en el endosoma es que se destruyan tanto el colesterol LDL pero también el receptor LDL. Por lo tanto, no va a haber un receptor que se pueda internalizar de nuevo a la membrana plasmática y por lo tanto va a haber menos colesterol LDL que se ha reciclado o sea degradado y por lo tanto las concentraciones de colesterol LDL van a aumentarse en sangre. Vean entonces cómo con la adición del inhibidor de PCSK9, por ejemplo en este caso alirocumab, aquí en este caso el anticuerpo monoclonal va a unirse a la proteína y pues no va a haber quien se una al receptor LDL y por lo tanto solo se degrada el LDL y el receptor de LDL va a estar disponible y va a ser reciclado para la utilización de una nueva degradación o recepción del colesterol LDL. Vean que si se suma tanto el inhibidor de PCSK9, el alirocumab, con la estatina, vean cómo la estatina, al disminuir las concentraciones séricas de colesterol, por disminuir la síntesis de colesterol, va a aumentar la expresión tanto del receptor LDL, pero también del PCSK9. Por lo tanto, si el alirocumab se une y bloquea al PCSK9, pues van a haber más concentración de receptores DLL, ya sea por aumento en el reciclaje como por aumento en la síntesis y en la expresión genética. Tengan en cuenta la eficacia y la seguridad de los inhibidores de PCSK9 versus placebo y versus otros hipolipemiantes. Vean que el riesgo de reacciones alérgicas no es significativo, el riesgo de rhabdomiólisis no es significativo, el riesgo de diabetes mellitus de reciente comienzo no es significativo, el riesgo de elevar las enzimas hepáticas no es significativo y el riesgo de eventos adversos neurocognitivos no es significativo. Y por otro lado, la reducción del riesgo relativo de revascularización coronaria aumenta un 17%, siendo este significativamente. La reducción del riesgo de ataque vascular cerebral isquémico disminuye en un 22%, significativamente, y la reducción del riesgo relativo de infarto agudo de miocardio disminuye un 20%, siendo significativamente. Sin embargo, no hay diferencias significativas en la mortalidad por todas las causas. En cuanto a los fibratos, como el ginfibrosil y el fenofibrato, son agonistas del PPAR-alfa. Esta es una proteína que regula la transcripción genética, aumenta la oxidación de los ácidos grasos y la síntesis de la lipoproteína lipasa y disminuye la expresión de la ApoC3. Todos estos mecanismos van a hacer que se disminuya las concentraciones séricas de triacilglicéridos, es decir, de triglicéridos.
Aumenta la expresión de la ApoA1 y de la ApoA2, lo cual aumenta también la concentración sérica de HDL. Al igual que las estatinas, tiene efectos pleiotrópicos al disminuir la inflamación y aumentar la fibrinólisis a nivel de la placa aterosclerótica. Aumentan levemente las transaminasas y generan miopatía si se administran conjuntamente con las estatinas, y también el riesgo de colestasis. La colestiramina es un secuestrador de ácidos biliares, por lo tanto, aumenta la síntesis de ácido biliar y aumenta el consumo de colesterol hepático. Aumenta también la expresión de los receptores LDL, por lo tanto, mayor reciclaje y captación de partículas LDL. Todo esto lo que hace es disminuir la concentración de LDL sérico y aumentar los triglicéridos, por lo que hay que tener precaución en pacientes con hipertrigliceridemia. Ahora, ¿cómo es el tratamiento y cómo se configura según el riesgo cardiovascular y según las metas? Recuerden de nuevo la prevención primordial, la prevención primaria y la prevención secundaria y terciaria. Una cosa es administrar un manejo hipolipemiante para prevenir enfermedades cardiovasculares y otra es administrar un manejo hipolipemiante para tratar específicamente enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas como la cardiopatía isquémica, el ataque cerebrovascular isquémico o la enfermedad arterial periférica. Recuerden siempre en todos los pacientes realizar el modelo de Framingham validado ya en Colombia, que mide el riesgo a 10 años de infarto de miocardio o muerte coronaria, y recuerden multiplicarlo por 0.75 para estimar el riesgo a 10 años. Recuerden que existe la tabla para los hombres y una tabla para las mujeres. Entonces tengan en cuenta lo siguiente: vamos a asignar a un paciente según el riesgo en grupos, y según estos grupos vamos a asignarle la meta de la terapia farmacológica para disminuir el LDL a ciertas concentraciones. Entonces empecemos con el grupo 1, es decir, el grupo de riesgo extremo. Son todos los pacientes que, primero, tengan una enfermedad cardiovascular aterosclerótica progresiva, es decir, una cardiopatía isquémica progresiva, que presenten ataques cerebrovasculares isquémicos o pacientes con enfermedad arterial periférica progresiva, incluido la angina inestable a pesar del un LDL menor a 70 miligramos decilitro. Otra, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad renal crónica estadio 3 o 4 o falla cardíaca. Es decir, que todo paciente con, ejemplo, un antecedente de síndrome coronario agudo y que tenga diabetes mellitus ya es riesgo extremo. Un paciente con enfermedad vascular periférica con falla renal es un paciente de riesgo extremo. Un paciente con falla cardíaca y un ataque cerebrovascular isquémico es un paciente de riesgo extremo. Y por último, todo paciente con historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, es decir, que en hombres haya iniciado antes de los 55 años y en mujeres antes de los 65 años. Se clasifican estos pacientes como riesgo extremo y la meta, por lo tanto, de colesterol LDL va a ser debajo de 55 miligramos por decilitro y la meta de colesterol no HDL va a ser por debajo de 80 miligramos. Ahora, dentro del grupo 2, los pacientes de riesgo muy alto son todos aquellos que hayan presentado una hospitalización reciente por síndrome coronario agudo o que estén hospitalizados por síndrome coronario agudo o hayan tenido enfermedad arterial periférica, carotidia o coronaria, un paciente con un puntaje en Framingham a 10 años mayor del 20%, por eso es importante realizar la escala, o un paciente con falla cardíaca, con diabetes mellitus o un paciente con enfermedad renal crónica, pero que tengan un factor de riesgo cardiovascular.
de los que ya mencionamos, es decir, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, etc. Todos ellos se clasifican como muy alto riesgo y la meta de colesterol LDL no va a ser 55, sino menos de 70 miligramos por decilitro, y el colesterol no HDL no 80, sino menor a 100 miligramos por decilitro. Ahora los pacientes del grupo 3, que son de riesgo alto, son todos los pacientes con más de 2 factores de riesgo cardiovasculares y que tengan un puntaje Framingham entre 10 y 20%. El otro grupo es todo paciente con diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, estadio 3 o 4, sin otros factores de riesgo cardiovasculares. Todos ellos son pacientes de alto riesgo y la meta de colesterol LDL ya no va a ser 70, sino debajo de 100 miligramos por decilitro, y el colesterol no HDL por debajo de 130. Ahora el grupo 4 o riesgo moderado es todo paciente que tenga un puntaje Framingham debajo de 10% y que tenga menos de 2 factores de riesgo cardiovasculares. Se le llamará riesgo moderado y la meta del colesterol va a ser, sigue siendo debajo de 100 miligramos por decilitro y el no HDL por debajo de 130. El paciente de riesgo bajo es todo paciente que no tenga ninguna de las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas y que no tenga ningún factor de riesgo cardiovascular, y la meta de LDL va a ser debajo de 130 miligramos por decilitro y colesterol no HDL va a ser por debajo de 160 miligramos por decilitro. Por lo tanto, no lo olviden, paciente con riesgo extremo, meta de LDL debajo de 55, paciente de riesgo muy alto, debajo de 70 miligramos decilitro, paciente del grupo 3, riesgo alto, la meta va a ser por debajo de 100, el riesgo moderado, debajo de 100, y el riesgo bajo por debajo de 130. Esto, al igual que las guías europeas de dislipidemia, es lo mismo. Asignan a los pacientes en factores de riesgo y asignan metas para el tratamiento hipolipemiante en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto, y asignan las metas de terapia hipolipemiante. Este es un pequeño resumen de las condiciones específicas como pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, y pues lo asignan de igual manera según los riesgos. Si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues es un paciente de riesgo extremo. Si tiene más de un factor de riesgo, es un paciente de riesgo muy alto, ¿sí? Y si no tiene factores de riesgo, es un paciente de riesgo alto. Y las metas serán acordes a los riesgos. Vean cómo las estatinas son la terapia hipolipemiante más utilizadas debido a la disminución de la mortalidad global y de la mortalidad coronaria en pacientes con estatinas y en pacientes con placebo. Vean cómo disminuye estadísticamente significativo estas probabilidades. Vean que las estatinas en este metaanálisis redujo hasta el 15% adicional la ocurrencia de cualquier evento vascular mayor. Vean cómo redujo también el 10% adicional la mortalidad por cualquier causa y hasta en un 14% la mortalidad por las causas cardiovasculares. Y vean la reducción de los riesgos netos y los riesgos residuales con las estatinas en diferentes ensayos clínicos, llegando a ser desde el 15, 31, 24, 44, 69, 70 hasta 84% de la reducción del riesgo cardiovascular. Y recuerden que la reducción de eventos vasculares mayores con las estatinas está bien documentado, según varios ensayos clínicos realizados en los últimos años.
Vean que también los inhibidores de PCSK9 como el evolocumab en el estudio Fourier disminuyó los eventos cardiovasculares en comparación con placebo. El alirocumab también tiene su ensayo clínico, el estudio Odyssey, donde también disminuyó los eventos cardiovasculares en comparación con el placebo. Entonces, este es el algoritmo de manejo hipolipemiante. Lo primero que usted debe hacer es evaluar el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. 1. Mirando si tiene factores de riesgo cardiovascular. 2. Mirando si el paciente tiene establecida una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, la cardiopatía isquémica, incluyendo los síndromes coronarios agudos, crónicos, el ataque cerebrovascular isquémico o enfermedad arterial periférica. Y tercero, mídale o calcúlele el riesgo a 10 años con la escala de Framingham validada por Colombia y multiplíquela por 0.75. Entonces, mire cómo está el LDL en ese momento y asigne el riesgo cardiovascular, si es muy extremo, muy alto, alto, moderado o bajo. Y por lo tanto, inicie la terapia y defina la meta de tratamiento. Si es un paciente que se debe llevar el colesterol LDL por debajo de 55, por debajo de 70, por debajo de 100 o por debajo de 130. Por lo tanto, la primera línea es iniciar la estatina e iníciela a una alta intensidad. Si el paciente al control no ha alcanzado la meta del LDL, entonces inicie ezetimibe, es decir, agréguele ezetimibe. Si el paciente al nuevo control no ha alcanzado esa meta farmacológica, entonces usted debe agregarle un inhibidor de PCSK9. Entonces el orden está así: estatina, si no bajó, adicionar ezetimibe, y si no bajó, adicionar alirocumab o evolocumab para disminuir la meta. Vean las diferencias de la intensidad de la terapia hipolipemiante y el porcentaje de reducción del colesterol LDL. Vean que con la intensidad moderada de las estatinas se reduce aproximadamente un 30%, que con la intensidad alta se disminuye hasta un 50%. Vean que con estatinas a alta intensidad y ezetimibe se reduce hasta el 65%. Vean que agregando o con solo el inhibidor PCSK9 se disminuye en un 60%. Si el inhibidor PCSK9 se le adiciona a la terapia estatínica intensa, se disminuye hasta un 75%, y el triconjugado o la terapia triple del inhibidor PCSK9, la estatina de alta intensidad y el ezetimibe se llega a reducir hasta en un 85% de las concentraciones de LDL. Entonces, estas son las dosis y el rango de intensidad de las diferentes estatinas. De alta intensidad se encuentra la atorvastatina de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. De moderada intensidad entonces encontramos la atorvastatina de 10 a 20 miligramos y la rosuvastatina de 5 a 10 miligramos. Este es el algoritmo para el paciente con intolerancia a las estatinas, entonces siempre recuerde excluir otras causas de los síntomas musculares y verificar interacciones farmacológicas. Si el paciente tiene síntomas y tiene elevación de la CPK por debajo de 4 veces del límite superior, suspenda las estatinas por 2 semanas. A las 2 semanas reiníciela y reevalúe si tiene síntomas recurrentes. 2. Si el paciente tiene síntomas, pero la elevación de la CPK está por encima de 4 veces, se debe dar un descanso de 2 a 4 semanas, es decir, un mes.
Siempre establezca la dosis de la estatina más alta tolerable. 2. Inicie con dosis bajas, cambie la estatina, es decir, si estaba con rosuvastatina, cambia a atorvastatina. Siempre considere usar las estatinas más potentes, es decir, rosuvastatina y atorvastatina. Y considere administrar las dosis altas en días alternos. Enfóquese siempre en alcanzar la meta de colesterol LDL. Use la terapia combinada con ezetimibe y considere adicionar un inhibidor de PCSK9. Tenga en cuenta que puede usar estas terapias hipolipemiantes diferentes a los inhibidores de PCSK9 en pacientes con intolerancia a las estatinas, como el ezetimibe, los fibratos, los secuestradores de ácidos biliares, el ácido nicotínico o los ácidos grasos omega 3. Pero tenga en cuenta, por ejemplo, que el ezetimibe no reduce los eventos cardiovasculares en monoterapia y tan solo reduce el LDL en un 20%, que los fibratos reducen el infarto agudo de miocardio cuando se encuentran los triglicéridos por debajo de 200 y cuando el colesterol HDL se encuentra por debajo de 35. Tenga en cuenta que los secuestradores de ácidos biliares tienen pobre tolerancia, reducen el riesgo de eventos cardiovasculares y disminuyen el LDL en un 20%, pero pueden aumentar el riesgo o pueden aumentar el nivel de triglicéridos. El ácido nicotínico es mal tolerado, no reduce eventos cardiovasculares, disminuye el LDL, los triglicéridos y la lipoproteína A, y aumenta el colesterol HDL. Y los ácidos grasos omega 3 no reducen eventos cardiovasculares y no reducen el nivel de LDL, pero sí reducen los triglicéridos. Tenga en cuenta entonces en el paciente con hipertrigliceridemia en ayunas por encima de 200 miligramos por decilitro, que por encima de 150 a 500 hay riesgo cardiovascular y por encima de 500 hay riesgo de pancreatitis. El manejo será entonces con fibratos, por ejemplo fenofibrato de 40 a 160 miligramos al día o gemfibrosil de 600 miligramos cada 12 horas. También se pueden utilizar los ácidos grasos omega 3 de 2 a 4 gramos al día. Ahora, ¿cuál es el manejo de la hipertrigliceridemia? Vea que si el colesterol LDL se encuentra entre 150 a 500 o 499, en todos estos casos se considera el uso de estatina, ¿sí? A pesar del riesgo cardiovascular. Pero cuando el paciente tiene triglicéridos por encima de 500, se debe iniciar no la estatina, sino el fibrato en primera medida, con o sin el omega 3. Estas son las dosis entonces. El ezetimibe se va a administrar a una dosis de 10 miligramos al día, el alirocumab de 75 a 150 miligramos cada 2 semanas subcutáneo, el evolocumab 140 miligramos cada 2 semanas o 420 miligramos cada mes. El gemfibrosil de 600, 900 a 1200 miligramos al día o cada 12 horas, el fenofibrato de 48 a 250 miligramos al día, la niacina de 250 a 3 gramos al día, la colestiramina de 8 a 24 gramos al día en sobres y los ácidos grasos omega 3 de 2 a 4 gramos al día. Espero les sea útil, muchas gracias.